Estamos nuevamente con ustedes. Muchas gracias por su atención. El programa de entrevistas y opiniones vuelve con ustedes otra vez, el Búho, y esta vez tenemos un invitado. Se trata del licenciado Esteban Celada. Él es abogado y su trabajo ha sido con énfasis en todo lo relacionado con derechos humanos. Él, por esta labor que ha hecho asesorando procesos de víctimas de violaciones de los derechos humanos, ha sido objeto de amenazas, de allanamientos y de otro tipo de acciones intimidatorias que han sido muy comunes en Guatemala en el pasado y que en este periodo no deberían de existir. Sin embargo, hay una constante amenaza sobre personas que se dedican a este tipo de actividad. El licenciado Celada lo tenemos aquí en nuestro estudio, en nuestro programa. Le damos la más cordial bienvenida y vamos a hablar sobre nuestro tema principal, que es el tema de la libertad de expresión. Bienvenido, licenciado, un gusto de saludarlo. Gracias igualmente, un gusto estar acá con ustedes, gracias por la oportunidad, un saludo a toda la audiencia. Sí, el tema de libertad de expresión es un tema bastante general, es un concepto muy amplio, sin embargo a veces se vincula exclusivamente al tema de los periodistas y de los medios de comunicación. E incluso cuando se amenaza a un periodista o se cierra un medio de comunicación, o como antes se asesinaba o secuestraba a periodistas, pues la sociedad en su conjunto como que no percibía una amenaza en contra pues de un derecho que tiene todo ciudadano. Pero se da el hecho de que muchas veces este concepto de libertad de expresión se queda un poco en esa esfera de la comunicación. ¿De qué se trata el tema de libertad de expresión, licenciado? Muchas gracias. A mí me parece muy apasionante hablar de libertad de expresión, sobre todo por las diferentes esferas que tiene y efectivamente se relaciona mucho a medios de comunicación y a periodistas, pero es importante que la libertad de poder comunicarnos y de decir todo aquello que nosotros pensamos es algo que va relacionado a la dignidad del ser humano. ¿Y por qué? Porque a través de eso nosotros podemos saber nuestras necesidades y también hacer cumplir nuestros derechos, ¿verdad? Es importante también decirle que nuestras convicciones las vamos formando con el recorrido de la vida, ¿verdad? Y con la interacción que tenemos unos con otros. El ser humano es un ser eminentemente social y de esa cuenta es indispensable el poder comunicarse sin ninguna restricción. La libertad es una garantía del núcleo duro de derechos humanos. ¿Y esto por qué es? Porque si nos censuran a no poder nosotros reclamar nuestros derechos, a no poder hacer saber nuestras necesidades, un niño, un adolescente, un adulto mayor, entonces ¿de qué juego de derechos humanos estamos hablando? ¿Verdad? Es importante también hacer ver de que cuando se relaciona un poco más a periodistas es porque la esfera del derecho de libertad de expresión tiene varios matices, como lo decía. Uno de ellos es efectivamente comunicar, ¿verdad? Pero también es el de recibir toda la información que nos sea inherente para poder formar nuestra propia convicción, nuestro propio pensamiento, nuestra forma de percibirnos y de identificarnos y de posicionarnos en esta sociedad. Y de esa cuenta es que cuando hay una censura a una persona por un tweet, a una persona por una expresión que pueda hacer en algún medio de comunicación o a un periodista, en el caso más grave, por transmitir una nota periodística, o una investigación periodística, es grave porque estamos hablando de censura. Y también es importante recordar uno de los postulados más recientes de los mecanismos de derechos humanos, y es que cuando se ataca a un periodista, se ataca a una sociedad. Si se censura a un periodista, se censura a una sociedad. ¿Y esto por qué? Si nosotros no tenemos la libertad, no tenemos la posibilidad de recibir diferentes informaciones y no solo aquellas que beneficien a un sector o a otro de la población, entonces nosotros no podemos tener esa libertad de poder decidir
bajo qué postulamos, qué es lo que creemos, qué es lo que necesitamos. Y eso es lo que se ha visto últimamente en la región de Latinoamérica: censura. Censura de la más fuerte, de la más represiva, censura no solo en decir, sino censura también en expresarnos en cualquiera de las dimensiones, ¿verdad? Como lo mencionaba, en forma electrónica, en forma verbal, en forma audiovisual, o incluso participar en una manifestación, pues también ya es percibido para las autoridades en este momento de la región latinoamericana como una situación en la que intentan hacer valer el derecho más represivo del Estado, que es el derecho penal. O sea que la libertad de expresión es una especie de moneda. Así es. Por un lado, el derecho de expresarse. Así es. Y se alude específicamente, en nuestro caso, al tema de los periodistas y de los medios. Y la otra cara es el derecho que tienen todas las personas de recibir una información veraz, oportuna y completa. Así es. Oportuna. Ahora, si se coarta el derecho de expresarse, se coarta también el derecho de recibir información que tiene el ciudadano para poder formarse una opinión sobre lo que acontece en su país, en su entorno, en el mundo. Entonces, la libertad de expresión adquiere un carácter digamos, fundamental para la convivencia. Así y es. sobre todo para la democracia. Por eso es que se dice muy bien que si no existe libertad de expresión, que incluye el derecho de recibir información veraz y completa y oportuna, pues no existe democracia. Así es. ¿Estamos? Así es, totalmente. La democracia se garantiza a través del ejercicio pleno de este derecho. Pero en Guatemala ha sido muy común que se coarte este derecho desde tiempos de la colonia. Así es. Porque todo el tiempo se ha coartado la libertad de expresión. En tiempos de la colonia habían censores desde los puertos para revisar los libros que ingresaban al país. Así es. Y entonces libros que hablaban de libertad, de independencia, de dignidad de las personas, de derechos sociales, pues no entraban. Así es. ¿Verdad? De manera que en la actualidad este tema de la libertad de expresión es más dramático. Bueno, Guatemala ha sido pues muy dramatizado en ese sentido. Yo me recuerdo que en una oportunidad en el Club Nacional de Prensa de Washington sorprendí a los periodistas que me escuchaban diciéndoles que tenían que abogar para que en Guatemala existieran presos políticos, porque solo habían muertos. Sí. A todos los mataban. Sí, sí, es cierto. Y toda la gente se sorprendió. ¿Cómo es posible que este señor venga a hablar aquí de que aboguemos para que haya presos políticos en Guatemala? Sí. Pero es irónico, pero hoy hay presos. Así es. Por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Así es. Y el caso más típico es el de José Rubén Zamora y el cierre del periódico. Sí. Cuando hablábamos de libertad de expresión, pues pensábamos en esos temas. Sí. Tema Zamora, tema del periódico. Se le impidió a la sociedad conocer un poco de la verdad de lo que está pasando en Guatemala. Entonces, esto quiere decir que es un retraso para el ejercicio de los derechos, de las libertades. Y si esto ocurre, entonces, ¿cuál es el resultado de esto? ¿O qué se puede hacer? Sí, es preocupante, la verdad, el ver el retroceso de derechos humanos que ha habido en los últimos años, ¿verdad? Y sobre todo este corte que ha tenido de limitación de garantías fundamentales, ¿verdad? La libertad de expresión juega un papel importante, también la independencia del actuar de algunas personas que precisamente se han caracterizado por defender derechos humanos, ¿verdad? Y creo que nada de lo que ha sucedido
pues también recordando un poco precisamente la historia reciente de Guatemala, y hablo del conflicto armado interno de Guatemala y de los planes militares que daban consecución a los planes que lograron sí implementarse, pero faltaban algunos, ¿verdad? Es importante ver la relación que se tiene de eso. No podemos hablar de un presente sin reconocer nuestro pasado y no podemos construir, por supuesto, un futuro sin trabajar en ese pasado y en ese presente. Entonces, hablaba precisamente de esto porque para mí sí es preocupante la limitación de garantías, el saber que no podemos contar con un debido proceso, con una legalidad, ¿verdad? Con un juez independiente, un fiscal independiente, objetivo, ¿verdad? Pero también cómo la fiscalización social no puede llegar hacia el sistema de justicia si lo que tenemos es censura de que los medios de comunicación puedan hacer valer el principio, uno de los principios más importantes del derecho penal, que es el de publicidad. Hay que recordar que los jueces, cuando dictan una resolución, la dictan en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Entonces, para poderlo hacer, debe de haber publicidad en los procesos y no podemos seguir en la sintonía en la que estamos en los últimos procesos penales, en donde la constante es la reserva judicial, la limitación del conocimiento de lo que está sucediendo dentro de los procesos de alto impacto para el país. Y no hablo solo los de criminalización, también hablo de graves violaciones a derechos humanos, donde los jueces lo que no quieren es la fiscalización, ¿verdad? Y ahí es donde vemos de que estas piezas del ajedrez no están siendo movidas casualmente, ¿verdad? Sino que pareciera que tiene una lógica de limitación de derechos para que la población esté desinformada, para que la población esté atemorizada, para que la población no tenga el empoderamiento de hacer valer sus garantías fundamentales y de exigirle a las autoridades que correspondan el ejercicio de los derechos. Yo tuve un caso hace unos 3 años. No era un caso precisamente de libertad de expresión. Era un caso, dijéramos, político. Se trataba de la formación de un partido. Y resulta que cuando yo fui a la audiencia de declaración, el abogado que me representaba dio una cátedra magistral. Para mí era una argumentación irrefutable. Y en mis adentros yo pensé, con esta defensa, sí, un juez con sentido común, así es, no con un doctorado, con una experiencia, sino con sentido común, podía haber dicho, señor, disculpe, váyase para su casa, usted no tiene nada que ver con ese asunto. Sin embargo, el juez siguió el guión del Ministerio Público con una exactitud. Todo lo que pedía el Ministerio Público, el juez pues accedió a lo que decía el Ministerio Público. ¿Por qué los jueces no actúan con independencia cuando los jueces tienen como requisito fundamental tener independencia en su actuación? Pero muchos jueces ahora le tienen pavor al Ministerio Público. Entonces quiere decir que la justicia no se ejerce con esa independencia que debe caracterizarla. Y eso es un grave peligro para la sociedad, para cualquier persona. Así es. ¿Por qué los jueces? Bueno, no todos, por supuesto, porque hay excepciones, pero hay jueces pues que están de acuerdo con el Ministerio Público para juzgar casos como casos de libertad de expresión, por ejemplo, que se ha visto mucho en el caso de José Rubén Zamora. Sí, yo creo que hay pues cuando hablamos de mal uso del derecho penal es todo, ¿verdad? Para empezar, la desnaturalización de qué papel es el que jugamos cada uno de los que intervenimos en el proceso penal. Si bien es cierto, la institucionalidad en un proceso penal está representada por Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público y la Defensa Pública Penal y el organismo judicial, pareciera que esa coordinación interinstitucional está mal interpretada y que todos tienen que ir en la misma línea o en el mismo guión técnico, cuando en realidad no es así. El propio Código Procesal Penal establece el juez es el contralor de garantías fundamentales de
el actuar del Ministerio Público. Es decir, que él tiene que tener precisamente los ojos bien abiertos y cuando percibe que hay una extralimitación en el ejercicio de la acción penal, parar y decir, bueno, aquí no puede ir hasta allá, Ministerio Público, debe de regresar para acá y tutelar los derechos y la balanza de la justicia. Al final es eso, ¿verdad? La balanza de la justicia, donde todos tenemos esa igualdad de armas, donde todos podemos confiar que al final lo que va a dictar la resolución que resuelve un caso son las pruebas, no es un posicionamiento político, un posicionamiento ideológico, sino que son las pruebas. Y si hay, y si no hay también, ¿verdad? Creo que también hay un mal uso del concepto de deber de debida diligencia, ¿verdad? Porque no se trata de hacerle el trabajo al Ministerio Público, ¿verdad? Si hay una falencia, hay que reconocerla y utilizar los mecanismos y procedimientos para poder, en todo caso, pues enderezar si así corresponde, ¿verdad? Pero al final es eso. Y creo también, como bien usted lo dice, que dentro del organismo judicial no todo es malo, ¿verdad? Hay gente que efectivamente intenta hacer lo suyo, pero el prejuicio, el estereotipo y al final también esa forma en la que fue construida el sistema de ascensos y de, pues está mal diseñada. Sí. ¿Quién nombra a los jueces y cómo se les nombra? Porque pues requisitos fundamentales, pues que sea gente honorable. Así es. ¿Verdad? Y a veces hay jueces que emiten resoluciones que no son nada honorables, es decir, que no son resoluciones ajustadas a derecho. Sin embargo, tienen validez porque son resoluciones de un juez. Así es. ¿Verdad? Y hay jueces que se están haciendo muy famosos por esto y que son odiados ya por buena parte de la población que ve el actuar parcial y poco independiente de estos jueces. Sobre todo los casos que han sido, digamos, los que han tenido los casos precisamente de libertad de expresión. Sí. Que uno es Bremer y el otro, hay un juez de apellido Cruz también, y está también el otro juez Orellana, que como que son enemigos precisamente del Estado de Derecho, a mi modo de ver, porque emiten resoluciones contrarias al derecho. Y esto es un delito también porque los jueces, si emiten resoluciones de ese tipo, también cometen delito de prevaricato, que en Guatemala no se aplica. Yo recuerdo solo un solo caso que se ha aplicado de prevaricato, que fue contra una jueza hace como unos 2 años, sí, ¿verdad? Pero no tiene garantías la sociedad de que haya una justicia oportuna, cumplida, independiente, etcétera. Y en el tema de libertad de expresión, que es el tema que nos ocupa, pues ha habido casos, ¿verdad? Últimamente de periodistas. En el caso del periódico hay varios periodistas, 8 si no me equivoco. Así es. Que fueron criminalizados. ¿Cómo van esos casos? Sí, lo que he tenido conocimiento es que efectivamente, bueno, en primer lugar, haciendo un mal uso del derecho penal, pues iniciaron con certificarlo conducente por una serie de investigaciones periodísticas que había publicado el periódico, ¿verdad? Y desde ahí vemos una violación a un principio del juez, que el juez conoce del derecho. Entonces no habría que estarle recordando, ¿verdad?, de que lo que correspondía en ese caso era el acogerse a los tribunales de imprenta y a la ley de libertad de emisión del pensamiento constitucional. Sin embargo, pues por los intereses que ellos sabrán o la forma de interpretación que el juez Jimmy Brenner pues tendrá que explicar en algún momento, ¿verdad? O la historia se lo demandará también, no lo decidió hacer así y certificó a solicitud de la fiscal Cintia Monterroso de FESI de que se iniciara una investigación. Tengo conocimiento de que no les daban acceso a la información. Ellos lo hicieron constantemente, denuncias por medio de comunicados y conferencias, que estaban intentando saber de qué se les estaba imputando, cuáles eran las investigaciones que estaban sucediendo y alrededor de esto el cierre del periódico, ¿verdad? Entonces fue un caos y el rompimiento de un proyecto de vida de todos y cada uno de los que fueron criminalizados y en ese sentido perseguidos.
Varios de ellos pues salieron del país, ¿verdad? Algunos se quedaron para enfrentar el proceso. Se les citó a una primera declaración y en esa primera declaración, luego de varias incidencias, pues la jueza declara que efectivamente lo que correspondía era hacer uso de los tribunales de imprenta y de que ella no podía conocer porque pues estaba esta situación que tenía que preceder a la utilización del derecho penal. Viene la Fiscalía Especial contra la Impunidad y coloca una apelación sobre esa resolución, intentando revertir el fallo de la juez e intentando seguir, ¿verdad?, con el tema de la acción penal. Esta apelación la conoció la Sala Tercera de Corte de Apelaciones y hace unos días sabemos que confirmó la resolución de la jueza, ¿verdad? Pero aún ello, pues vemos el empecinamiento del Ministerio Público de no cumplir con ese mandato constitucional, que es velar por el estricto cumplimiento de la ley. Ese es su mandato principal. Y si hiciera eso y ya dos jueces de diferente categoría, un juez de instancia, un contralor y un tribunal colegiado de segunda instancia, le dicen cuál es la aplicación que debe de entenderse en el caso concreto y no está velando por eso, sino está velando por su mala interpretación, indebida interpretación o errónea interpretación, que incluso podría ser considerado un acto nulo en fraude de ley, pues ahí es donde nos preguntamos de qué garantías estamos hablando y cuál es el mensaje respecto a la utilización de la libertad de expresión en la sociedad guatemalteca. Sí, lo que pasa es que parece ser que en el Ministerio Público hay una tendencia a, pues, subordinar las leyes de interés social público a la discrecionalidad para emitir resoluciones con un efecto político, como en el caso de José Rubén Zamorano del periódico, que claramente se ve que ahí hay una orientación de tipo político. Luego, iba a decir yo algo, se me está escapando con respecto a este tema. Creo que hay una solicitud que presentó hace ya casi un año. Bueno, no solo fue la Asociación de Periodistas de Guatemala, sino que fueron 6 entidades de prensa las que presentaron un amparo, ¿verdad? Y es que resulta pues que el Ministerio Público extrema mucho sus posiciones, cayendo en actitudes o en acciones puramente políticas. Yo me recuerdo que en el tiempo de las elecciones hubo un candidato presidencial que se pronunció en apoyo a las denuncias sobre la libertad de expresión, defendiendo a los periodistas y a los medios. Y el fiscal, si no me equivoco, creo que fue Curruchiche, dijo que era prohibido, que no debían los candidatos hablar de otros temas que no fuera referirse a los planes de gobierno. Cosa que yo creo que es absurdo y creo que hasta un chuchito chihuahua lo entendería. Pero es increíble que a estas alturas del país, del Estado de Derecho que vivimos y de la democracia que vivimos, se tengan esos criterios tan trasnochados. Pero vamos a hablar de esta solicitud de amparo en el próximo segmento que tenemos. Vamos a un receso y regresamos con el licenciado Esteban Celada. Seguimos esta entrevista con el licenciado Esteban Celada. Nuestro tema es la libertad de expresión y todas estas complicaciones que se están dando en Guatemala con este tema y que han repercutido en el exilio de algunos periodistas, en el cierre del periódico y con otro tipo pues digamos, de acciones del Ministerio Público que causan ciertos niveles de preocupación, incluso hasta de autocensura posiblemente, debido a que los periodistas tienen temor pues, de ser criminalizados.
De hecho, creo que hasta una periodista que está fuera de Guatemala ya la amenazaron con una acción legal. Michelle Mendoza, se trata de Michelle Mendoza, que anteriormente fue corresponsal de CNN, ahora es tuitera, digamos tuitera. Hace por ahí su trabajo, pero se debe a que se han estado utilizando leyes secundarias para juzgar a los periodistas. No se han aplicado los procedimientos que establece la ley de emisión del pensamiento. Yo siempre he dicho que esta ley es muy atrasada, fue aprobada en 1966, pero está vigente. Así es. ¿Verdad? Y si está vigente, pues los jueces, las autoridades están obligadas a respetarla. Sí. Si no, habría que anularla. Así es. Pero mientras esté vigente, bueno, hay que aplicar lo que dice la ley, que además tiene rango constitucional porque está elaborada con base en el artículo, la base es el artículo 35 de la Constitución de la República. Entonces, el año pasado, varias entidades de prensa presentaron esa solicitud de amparo y usted, digamos, como abogado, fue el interponente, se dice, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ¿qué significado tiene este amparo? ¿Cuál es la razón de este amparo? Sí, pues partiendo precisamente de lo que hemos venido platicando, estas 6 entidades de prensa, pues hicieron ver que al final no eran casos individuales, sino que incluso podía ser que hubiera un patrón sistemático de criminalización a la libertad de expresión y que por consiguiente esa garantía fundamental de la sociedad guatemalteca estaba siendo vulnerada, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que le correspondía o cuál era una de esas herramientas que podía hacer uso la sociedad civil y sobre todo organizaciones de prensa, pues hacer uso de una acción constitucional de amparo, ¿verdad? Y fue lo que se plasmó en el documento de amparo. Hacerle ver en primer lugar a quien conociera del amparo, que cabe mencionar ha sido un trámite de amparo muy excepcional. Yo he tenido casos de alto impacto y he litigado en todas las cortes y nunca había visto una acción constitucional de amparo donde todos los que iban a intervenir en las instancias venideras tuvieran conocimiento del memorial de interposición solo para decidir si le daban trámite o no a la acción constitucional de amparo. Lo importante es de que hicimos uso precisamente del bloque constitucional. ¿A qué me refiero con eso? Sí es cierto que citamos estándares internacionales de libertad de expresión, pero nos acogimos también a esa riqueza también que hay constitucional, ¿verdad? Que ha hecho las antiguas cortes integradas de la Corte de Constitucionalidad sobre algunas cuestiones en específico del uso del derecho penal, de algunas cuestiones relacionadas con libertad de expresión. Y pues haciendo un hincapié de esto y también haciendo un reconocimiento histórico de por qué la libertad de expresión tiene una garantía de protección más allá de las instancias que conocemos, pues hacerle ver a la juez o al juez que conociera de que era necesario, útil y pertinente que se otorgara el amparo que se estaba solicitando. Para empezar, hablar de las 3 esferas del derecho de libertad de expresión, que no era algo que dañara únicamente a los periodistas criminalizados, sino que de esa cuenta y como se estaban violentando derechos colectivos y difusos, era que las entidades de prensa estaban haciendo uso. Cuando hablamos de derechos colectivos, porque pues sí, habían desde quienes intervienen en medios de comunicación algún sentido gremial, algún sentido de derechos colectivos que los identificaba y que podían pues armar esa coalición. Pero cuando hablamos de derechos de difusos es porque cualquier guatemalteco que tuviera la oportunidad de dar a conocer su pensar, su sentir, ya sea en cualquier soporte, un soporte audiovisual, un soporte solo auditivo, un soporte expreso, pues podía ser incluso pues, también de un caso similar. Y también hacer ver de que no se había cumplido precisamente con el mandato del Ministerio Público de velar por el estricto cumplimiento de la ley. Si la fiscal regional hubiera hecho uso de precisamente su papel, ¿verdad?,
Recordar que el Ministerio Público es único e indivisible, pero es jerárquico, ¿verdad? Y no es de que los fiscales puedan hacer lo que quieran, tienen que haber instrucciones y tienen que haber vistos buenos. Entonces, ver qué había hecho la fiscal regional precisamente en el mandato que le fue conferido respecto a las solicitudes que hizo FESI, ¿verdad? Y también ver por qué no se había respetado el debido proceso y el derecho de defensa por parte del juez contralor de las garantías constitucionales, el juez Jimmy Brenner. Tal vez algo importante de remarcar acá y que las 6 entidades de prensa lo han reiterado en todo momento es que no se está entrando a prejuzgar, ¿verdad?, sobre la competencia penal. Lo que se está pidiendo es que se respete el debido proceso, y el debido proceso es que para poder decir que una investigación o que una serie de investigaciones o notas periodísticas rayan con un hecho delictivo o con una falta, tiene que haber la conformación de un tribunal de imprenta. ¿Por qué? Porque hay un enfoque especializado de la libertad de expresión. Es un tribunal lego que precisamente tiene otro enfoque y no el enfoque del derecho penal, ¿verdad? Entonces, más allá de prejuzgar, es esto, el respeto de las garantías. Y pues hacíamos incluso alusión a los magistrados y a los jueces que han conocido. Es como que estando la garantía del antejuicio, no se haga el respeto al antejuicio, sino que solo porque a un fiscal se le antojó, ¿verdad?, va a meter preso a una persona o va a iniciar un proceso penal sin respetar un procedimiento establecido, especializado, que protege el cargo, que protege en este caso a la libertad de expresión, más allá de la persona, ¿verdad? Entonces, pues desde hace un año ha venido con diferentes vicisitudes y recientemente tuvimos una vista pública para dar a conocer los argumentos de lo que se ha dado, pese a que se denunció que había un riesgo inminente y una amenaza cierta, pues por lo que decía este trámite burocrático y sin sentido que dio la Sala Segunda de Apelaciones, la Corte de Constitucionalidad y el Juzgado Segundo, pues casi ya a más de un año, por cumplir un año, no se había tenido una oportunidad de poder dar las declaraciones. Sí, y ahora, ¿qué queda esperar? Porque está en manos del Tribunal de Amparo emitir una resolución. Puede ser aceptando el amparo, como podría ser accediendo a la petición del Ministerio Público de rechazar el amparo. Sí. Ahí el tribunal tiene esas dos opciones, ¿verdad? Así es. ¿Cómo vio usted la vista pública? Pues yo creo que en los argumentos vertidos, y que cabe mencionar de que no fueron argumentos meramente legales, sino que cada una de las entidades tuvo la oportunidad de dar sus argumentos desde su mandato como entidad de prensa. Creo que fueron claros, precisos, concisos y muy contundentes en las violaciones y vulneraciones que se estaban haciendo a la libertad de expresión, a la libertad de acceso a la información y, por supuesto, en el proyecto de vida de personas que son periodistas, columnistas o que tienen alguna relación con el medio de comunicación, el periódico. Por otro lado, sentí que los argumentos que brindó tanto la Fiscalía de Asuntos Constitucionales como la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pues no fueron atinentes al caso, ¿verdad? Por ejemplo, mencionaba, por poner un ejemplo, que se citó jurisprudencia, por ejemplo, de un delito de agresión sexual o la devolución de un vehículo, ¿verdad? Sobre el uso del derecho penal, pero son contextos muy diferentes, ¿verdad? Son situaciones que no pueden verse similares, ¿verdad? Cuando hablamos de la criminalización por plasmar, por publicar una serie de notas periodísticas que cuestionan al gobierno de ese momento, no es lo mismo que una agresión sexual, no es lo mismo que una devolución del vehículo. Entonces, pretenden darle un carácter de legal a algo que es ilegítimo, ¿verdad? Y ahí es cuando hablamos de actos nulos en fraude de ley y que es tan contundente el artículo 4 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Y que podría en algún momento, pues, ir a responsabilidades, pues, estatales, ¿verdad? Porque al final se está actuando en nombre del pueblo de la República de Guatemala y por eso es que es tan importante que todos y todas los que al final fuimos lectores o nos sorprendió algún tipo de información que nos dio a conocer en algún momento el periódico, ¿verdad? Pues podamos precisamente entender
qué matices y qué dimensiones tiene este proceso, ¿verdad? Y poder en todo caso tener la mirada en la justicia, ¿verdad? La verdad es que los jueces, por más de que intenten esconder audiencias en la sala de audiencias que está hasta abajo por carceletas, pues en algún momento saldrá lo que en realidad pasa dentro de esas salas de audiencia, ¿verdad? Y la única forma de saberlo es trabajando en equipo sociedad guatemalteca, medios de comunicación y pues todos los que al final convivimos en esto que llamamos Estado de Guatemala. Sí, no deja de ser delicado el asunto, porque lo que preocupa es de que haya jueces que sean capaces de no entender esa situación y de emitir resoluciones antojadizas, discrecionales. ¿Qué pasa si una sociedad tiene frente a sí un sistema de justicia que no es el ideal de la justicia, sino que responde a intereses de pequeños grupos o de personas, de ciertos intereses? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué le puede esperar a una sociedad sin justicia? Es lo delicado, y también ahí es donde aprendemos de la historia, ¿verdad? Recordar de que precisamente antes de que existiera el delito de tortura, de desaparición, ¿verdad?, de malos tratos, estos eran mecanismos que eran utilizados por los estados para entender las confesiones de las personas que estaban siendo sujetas a una investigación por creer que habían cometido un delito. La ley del talión también, ¿verdad? Repetir ese tipo de vulneraciones, como lo es de que lo metan preso a uno sin garantías judiciales, ¿verdad? Sin tener la certeza de que el juez que me está resolviendo es un juez independiente, un juez conocedor, un juez que no se va a plegar a intereses, sino que va a hacer su función, pues es realmente estar en una sociedad donde normalizamos violencia institucional, donde cada vez se pierde la certeza y seguridad jurídica y volvemos a un sistema primitivo en donde se prefiere resolver las cosas entre los particulares y no confiar en la institucionalidad del Estado. Y eso es más peligroso aún porque se desnaturaliza la convivencia social, la paz social, el bien común, ¿verdad? Es decir, los jueces tienen que tener claro que lo que suceda con el futuro de la sociedad también depende de ellos. Ellos son los que están marcando la pauta de un futuro a seguir, de si efectivamente hay un camino que respetar, hay una confianza, hay una luz en el camino que puede rescatar, pues no un posicionamiento político, sino el ser de la justicia, ¿verdad? Y darle a cada quien lo que le corresponde de las pruebas que salen, ¿verdad? Pero es una situación que tocará que construir paso a paso, porque como lo mencionaba, yo siendo estudiante de Derecho recuerdo que cuando me gradué, las primeras invitaciones que me hicieron a política gremial fue en los precisamente grupos tradicionales para elección a comisiones de postulación y a las altas cortes, ¿verdad? Y desde ahí a uno le van dando precisamente la conclave de cómo llegar a esos puestos, ¿verdad? Entonces, eso es generacional. Pero creo que estamos en un momento histórico del país en donde podemos lograr empezar a construir y también reasentar las bases de la verdadera justicia. Creo que cuando se ha demostrado un compromiso político, pues han habido precisamente sentencias que son paradigmas para la sociedad guatemalteca en respeto a las garantías fundamentales. Sí. En realidad lo que está en juego es la convivencia pacífica. Así es. La existencia o no de una democracia. Así es. ¿Verdad? Porque si la justicia no funciona o funciona antojadizamente, entonces la gente buscará hacer justicia por su propia mano. Así es. Y a buscar maneras de vengarse de cualquier persona que le haya hecho un mal. Y en Guatemala ese desbordamiento se puede dar, es muy peligroso si los jueces no tienen responsabilidad. Yo siempre pongo el caso de países más evolucionados democráticamente, donde los jueces y los magistrados se despojan de sus banderas políticas. Así es. En el momento en que asumen posición como jueces o como magistrados. Así es. Pero en Guatemala todavía falta ese nivel de ética,
de responsabilidad, porque los jueces y los magistrados, bueno, derivan de un proceso de postulación. Las comisiones de postulación precisamente que se van a convocar dentro de poco es para elegir magistrados y presidentes de cortes de apelaciones. Pero inmediatamente se ponen en movimiento una serie de acciones. Por ejemplo, el presidente de la República va a Washington, va a la OEA y pide apoyo a estos organismos para que de alguna manera vigilen el proceso de postulación. ¿Por qué? Porque estos procesos han sido viciados. Así es. Tuvimos una Corte Suprema de Justicia cuyos magistrados estuvieron en el ejercicio de sus cargos 9 años, cuando la Constitución de la República les dice que son 5 años el tiempo que deben ser magistrados. Y se pasaron 4 años. Ahora se habla por ahí de que se van a poner tantos amparos espurios como sea necesario para que la Corte que está ahorita siga igual que lo hizo la Corte anterior. Quiere decir que el sistema de justicia de Guatemala anda muy mal. Así es. Anda muy mal. Y en ese camino yo creo que el país va mal también, ¿verdad? Y eso, como decíamos, es muy, muy peligroso, muy delicado y en nada fortalece. Yo diría que sí es cierto que a veces se habla de construir procesos, pero en Guatemala no hemos tenido aún o tuvimos ya una transición y actualmente como que hay un retroceso más bien. Así es. ¿Verdad? Sí. Porque estos asuntos de los periodistas, este amparo, el cierre del periódico, bueno, son retrocesos, ¿verdad? De modo pues que esa situación, ¿qué correctivos puede tener esto? Depende del mismo organismo judicial. Así es. ¿O hay factores externos que pueden influir para que la justicia se fortalezca? Sí, yo creo que efectivamente la fiscalización no solo es de las organizaciones de derechos humanos o organizaciones de sociedad civil, sino que es importante que las nuevas generaciones se involucren en cómo es que efectivamente van a actuar las comisiones de postulación, ¿verdad? Creo que no es malo que se hagan uso de todos los mecanismos que la ley permite, porque al final ese es un principio constitucional. Yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba. Y mientras no me lo prohíba taxativamente, es legal y es legítimo, ¿verdad? Entonces, hacer uso de los mecanismos que la ley permite para tener fiscalización de lo que se estará haciendo por las comisiones de postulación y sobre todo sí tener la mirada en los comisionados. Tienen que ser la gente más proba, la gente que efectivamente dé mérito atendiendo a qué instancia es la que está representando, si es la instancia académica, si es la instancia gubernamental, si es la experiencia de los jueces, qué es lo que realmente están postulando, ¿verdad? Y poder denunciar y no tener miedo de denunciar, pues al final para eso está el proceso de tachas, ¿verdad? Y pues en todo caso, siempre el escrutinio de las resoluciones es muy importante. Sí, yo en algunos círculos de amigos con quienes a veces analizamos la situación e incluso diputados, he planteado la necesidad de que las listas que lleguen al Congreso, porque esa elección se da en el Congreso, así es, la elección de los magistrados, que esa elección en el Pleno se diera por sorteo y no por voto, ¿verdad? Porque el problema está en que ahí es donde vienen las alianzas intereses para colocar gente afín a esos intereses, ¿verdad? Y entonces es muy difícil porque también en Guatemala la gente honorable, la gente ética, la gente realmente pues con amor al Estado de Derecho, a la democracia, a veces no participa, ¿verdad? No participa porque necesitan padrinos. Así es. Necesitan tener el apoyo de un partido o de otro partido. Entonces se politiza
el sistema de justicia. ¿Algo más que quiera agregar? Estamos ya finalizando el programa, licenciado. No, pues agradecer el espacio. La verdad que creo que es momento de poder hablar de lo que es nuestro. Al final, a veces se piensa que los derechos humanos es algo abstracto y no es real, ¿verdad? Pero es el momento de poder denunciar. La verdad es de que es muy alentador ver cómo colectivamente cada vez vamos teniendo ese sentido común de defender nuestra dignidad. Es lo último que nos pueden arrebatar y creo que también es el camino que nos ayuda a seguir adelante viendo el horizonte, pero no como aquella cuestión lejana que está ahí nada más, ¿verdad? Sino que algo que en un futuro pretendemos nosotros alcanzar, sostener y hacerlo de nosotros. Entonces creo que la libertad de expresión, el acompañarnos entre nosotros y nosotras cuando vemos que a alguien están criminalizando es muy importante. Un juez cuando se siente fiscalizado, pues precisamente tiene este tipo de reacciones y no es casualidad, ¿verdad? Y como lo mencionaba, es un principio procesar la publicidad, entonces no nos pueden prohibir tener interés de lo que están haciendo con esa soberanía que nosotros les delegamos a los funcionarios y empleados públicos del Estado, ¿verdad? Sí. Gracias. Muchas gracias, licenciado Esteban Celada. Efectivamente, cada ciudadano, usted, señor, usted, señora, usted comerciante, usted empresario, cualquier persona puede ser víctima de un juez o de un magistrado. Entonces, es responsabilidad de todos los ciudadanos fiscalizar, controlar y denunciar toda irresponsabilidad, porque los funcionarios públicos, al final de cuentas, viven de nuestros impuestos y perciben salarios de nuestros impuestos, y los magistrados en Guatemala ganan más de 70,000 quetzales mensuales y tienen un montón de privilegios, así que por lo menos que sean imparciales y que sean independientes y que sean responsables en el ejercicio de sus funciones. Lo mismo que los jueces, los presidentes de las cortes de apelaciones. La sociedad debe vigilar al sistema de justicia y exigir que el sistema de justicia sea como corresponde, de acuerdo a las leyes y no a la discrecionalidad de cada funcionario. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.